Después de caminar un largo camino, un buen rato que pasamos caminando, disfrutamos ahí la vista y todo, quiero mostrarles algo que encontramos también acá. Hemos venido encontrando diferentes lugares, ¿verdad? Así como este. ¿Te parece una torre o restos de algún posible castillo, ¿verdad? Sí. O algún monasterio? Nos llena de mucha intriga porque este tipo de lugares siempre están en los bosques. Eso lo hace bastante llamativo. Así que nos vamos a acercar un poco para ver de qué se trata eso que tenemos ahí. A simple vista parece una torre, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a acercarnos un poco más. Estamos a punto de entrar o de explorar esta que parece torre, bastante misteriosa. Vamos a comenzar a explorar este lugar. Parece una torre. Está edificada, mira, está edificada como en una en concreto, en una roca. Sigamos el camino. Venga. ¿Cómo está adornado este lugar? Con estos árboles como, no sé si son pinos, brother, no sé si eso parece. es una especie de pinos, observa, sí. Es una especie de pino adornado. Hay una puerta, observen. Ey, está bueno ese. Hay una puerta. Vaya, mira, acá. Mira, es una puerta antigua. Sí, vaya, mira, acá vamos a mencionar un dato pero muy importante de esta edificación, porque este realmente es un castillo. Si ves allá las ventanas, según nuestra experiencia por la infraestructura o el diseño, podría tener hasta más de 500 años esta edificación destruida, y no le damos el dato exacto porque de esta edificación no está en GPS y no hay información, ¿verdad? Elliot acaba de ver algo que le llamó la atención bastante de seguidores. Esta puerta, la voy a como tipo de... Miren, eso, vean. Vean, se llama esto. Estos son como clavos, miren, antiguos, o un enchapado antiguo, completamente antiguo. ¿Qué tenemos ahí adentro? No. ¿Saben algo? Acá pasa algo. Esto no sé si solamente era un castillo o algo más. Recordemos que acá estamos. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Escucharon? No sé. ¿Escucharon? Ey, Eso, cuidado. vengan, Vamos, vengan. con cuidado pues. Vengan a ver, tranquilo. Con cuidado. Vaya, exactamente. Calma. Ok, hemos entrado a lo que parece un castillo o parecía una torre, pero lo interesante era como una especie, era tumbas. Vean, esto eran tumbas. Allí metían las cajas de los difuntos. Normalmente en ese tiempo las metían, o sea, así nada más. Si ustedes ven, está diseñado completamente en piedra, ¿sí? Es piedra. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 12, miren, 12 tumbas en esto que parece un castillo. Según nuestra experiencia, esto podría tener más de 500 años. ¿Por qué le decimos ese dato? Porque información sobre esta edificación no hay. Miren, vamos a salir porque está cayendo demasiada agua acá. Y empezó a caer agua desde que entramos. No estaba cayendo nada. Entonces vamos a Pero vean la puerta que un día cerró esta tumba. Vean, esta es antigua, ¿verdad? Ya la madera está completamente podrida y los clavos, mira, ya la corrosión, ¿verdad? Ya está a punto de destruirlos. Hace una toma de ahí para que vean los seguidores cómo es la entrada pues, a este lugar. Y vean cómo es la entrada a este lugar. Bastante misterioso pues. Y vemos acá a todos en los lados que hay restos de lo que un día esto quizás fue un castillo. ya exploramos ahí detalle a detalle de adentro cómo era. Pensamos que era un castillo, pero realmente no es un castillo, sino que se trata de un lugar donde allí en la parte de adentro traían quizás a personas importantes, tal vez en aquel tiempo
familiares de reyes, reinas, Duques. príncipes, duques, monjes. Todo ese tipo de personas pensamos que venían y eran sepultadas acá, en este tipo de lugar. Y como les decíamos, que quizás aquí era un lugar donde venían y sepultaban a las personas importantes, ¿verdad? Prueba de eso, que tenemos acá algo, vean. Aquí está esta cruz que pertenece claramente a una tumba, ¿verdad? Sí. Entonces todavía hay restos de este lugar que comprueban su historia, que la estamos descubriendo en este momento. Porque este lugar, como lo dijimos anteriormente, no hay ubicación en Google Maps, no hay dirección, entonces no hay ninguna información tampoco. Así que esto es una exploración de verdad, porque aquí andamos descubriendo cosas que en internet no se pueden conseguir. Así que vamos a seguir avanzando, ver qué más encontramos, porque este lugar está bastante misterioso. Por acá veo un camino, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver. Vean, aquí tenemos algo. A ver, ¿de qué se trata esto? Ahorita lo vamos a averiguar. Parece como una tumba. Mira, tiene bastantes nombres, esto tiene un significado. Lo que vemos acá, mi gente, lo que ya leímos aquí, dice que aquí hay muchas personas sepultadas en este mismo lugar. Este es símbolo de que aquí enterraron a muchas personas. Vean, también leímos el dato que dice ahí que aquí hay aproximadamente como de 10 a 12 personas sepultadas aquí. Entonces, lo que dice ahí me ha llamado bastante la atención y un dato muy curioso que me llena mucho de intriga, porque dice que todos han muerto en el mismo año. Entonces, eso lo hace bastante curioso. Fueron 12 personas los que murieron acá y están enterrados en el mismo lugar. Porque aquí dice que unos murieron en febrero, otros en abril, otros en mayo, pero del mismo año. Entonces, esto, mi gente, está bastante misterioso, porque nunca había yo escuchado que en una misma tumba habían sepultado a muchas personas, como lo que hemos visto acá en este lugar. Creo también, me pongo a pensar, y creo que quizás lo que vimos allá adentro en la torre, donde estaban esos espacios donde metían esas tumbas, lo que yo pienso es que quizás de allá los movieron hacia acá, 12 tumbas donde tenían cada uno su espacio y metían quizás las cajas. Pero me imagino que en algún tiempo, por alguna razón, las movieron de allá hacia acá. Por eso hoy están acá. Y prueba de eso es que aquí están los nombres y el año y cada detalle, ¿verdad? Que comprueba que sí es cierto. Así que vamos a seguir avanzando. Ahí vienen los compañeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay unas tumbas bien extrañas, brother. Allí. ¿Unas tumbas? Vení, a ver, vení. Vamos. Rápido. ¿Y esto ahí qué es? Brother. Mira, ¿Qué tenemos? ¡Ey! date ahí, mira, observa. ¡Ey! Esta tumba. Va, vean, mi gente. Vean. Observen, exploradores. Esto sí, cada día se pone, mira, y esto es piedra, es una piedra. Es pura piedra. No, es granito, mira, esto es granito, ve. Sí, es granito esto. Bastante misterioso, mira. Ah, mira. Sí. Sí, una corona. Aquí debería de, aquí, muy probable hay un rey enterrado. Por eso esto era un castillo. Aquí hay un rey enterrado muy importante. Pero el problema, sabes que no hay mucha información. Bueno, información en internet no hay. Y las inscripciones acá, o sea, ya no se alcanza mucho a leer. Ah, aquí está enterrado entonces el duque.
El duque, el de la mansión abandonada. Son abandonadas. Aquí está Ah, enterrado. por eso el rango que ven en este tipo de tumba. Ujú. Aquí está enterrado, mira. Entonces, esta historia sí es real, ¿verdad? Es real. ¿verdad? Lo comprobamos allí, mi gente, y vean, aquí tenemos la tumba, del duque Dugmore. Entonces, vean, Esa es la tumba. me voy a acercar un poco para que lo vean detalle a detalle. Wow, muy interesante. Interesante, mi gente. ¿Qué pasó? A ver aquí, Ey, ¿y eso? Huela. Te huele más, no sé si será mi... No, yo creo que ya es el olor que... Ey, esos no son restos. No. Mira, como allá están, ve. Allá al final están, ve. No, hombre, brother. No, yo me voy de aquí, O sea que, Está Si ven todo... aquello blanco es lo que le ponen a las cajas. ey, eso es lo que llevan las cajas, mira. No, vámonos de aquí. Let's go. Ya medio les mostramos ahí, así que vamos a seguir el camino. Se siente algo raro, hay una sensación extraña.